Conocer la estructura del Código Civil puede hacer una gran diferencia en tu formación como estudiante. En primer lugar, te ayudará a ubicar las normas más rápido, te ayudará a responder o resolver casos prácticos, te ayudará también a mejorar tu capacidad para interpretar el derecho civil. De ahí que es muy relevante la estructura del Código Civil y muchas veces es preguntado en los exámenes de grado y debemos conocerla. En primer lugar, el Código Civil chileno comprende un título preliminar y cuatro libros seguidos de un título final. Cada libro se divide en títulos y los títulos en párrafos. El Código Civil se distribuye en artículos, desde el artículo 1 hasta el artículo 2524, más el artículo final. En cuanto al título preliminar, este trata todo lo relativo a la ley y da la definición de varias palabras de uso frecuente en las leyes. ¿Qué se ha dicho en cuanto al título preliminar? Consigna nociones y definiciones que se refieren igualmente a todas las ramas del derecho. Se las ha colocado en este código por ser el más general y porque fue el primero que se dictó entre nosotros. Es muy relevante. El título preliminar cuenta con 53 artículos y entre ellos podemos encontrar reconocidos ciertos principios que son relevantes, como el artículo primero que consagra el principio de supremacía constitucional. Artículo 4, artículo 13, el principio de especialidad de las normas. 7 y 8, principio de publicidad, artículo 9, y retroactividad de las leyes. El 12, el principio de la autonomía privada, el artículo 14, principio de la territorialidad de la ley chilena, artículo 52 y siguientes, el principio de la temporalidad de las normas jurídicas. Además, encontraremos ciertos conceptos relevantes, por ejemplo, el artículo 44 nos hace la graduación de la culpa, nos da la graduación de la culpa, y en culpa grave, culpa leve y culpa levísima, ¿cierto? La define en cada caso, y el artículo 44, inciso final, define lo que se entiende por dolo. Luego el artículo 45 define el caso fortuito fuerza mayor, que se va a estudiar allá en materia de obligaciones dentro de las eximentes de responsabilidad civil. Y el artículo 46 define las cauciones, las cuales podrán ver en otra oportunidad, que se clasifican en cauciones reales y cauciones personales, entre otros artículos importantes y relevantes. El libro primero se titula De las personas. Habla de las personas naturales en cuanto a su nacionalidad y domicilio, del principio y fin de su existencia, del matrimonio, de las diferentes categorías de hijos, de las pruebas del estado civil, de la emancipación, de las tutelas y curatelas y de las personas jurídicas. Hay artículos claves, encontramos artículos claves acá. Por ejemplo, el artículo 102, que define el matrimonio, que fue modificado por ley 21.400, ¿verdad? Concepto que tenemos que conocer. Concepto que tenemos que conocer, ¿cierto? Del artículo 135 se desprende un concepto de sociedad conyugal, por ejemplo. El artículo 150, el patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal. El artículo 545 define lo que se entiende por personas jurídicas. Son artículos relevantes. Lógicamente, van a encontrar otros dentro del libro primero de las personas. Continuando con el libro segundo, se titula de los bienes y del dominio, posesión, uso y goce. Este es un libro muy importante, muy relevante. Se ocupa de las varias clases de bienes, del dominio o propiedad, de los diversos modos de adquirir la propiedad, de la posesión de los bienes, limitaciones del dominio. Encontramos artículos muy relevantes. 565, por ejemplo, que clasifica los bienes en cosas corporales o incorporales. 577, que define y menciona los derechos reales. El 578, los derechos personales. El 582, que define el dominio. 670 define la tradición, que es un modo de adquirir muy importante para efectos de exámenes de grado. 700 que define la posesión, 889 la acción reivindicatoria o acción de dominio, el 916 que nos da un concepto de qué se entiende por acciones posesorias. Son materias muy relevantes, artículos también claves que debemos conocer, muchos de ellos habrá que aprenderlos de memoria porque contienen definiciones o conceptos legales, que muchas veces son requeridos de memoria. El libro tercero se denomina De la sucesión por causa de muerte
y de las donaciones entre vivos. Aquí trata de la sucesión intestada, señala quiénes heredan los bienes del difunto cuando éste no ha hecho testamento, de los testamentos, las asignaciones testamentarias, de las asignaciones forzosas. Hay artículos claves acá también, muchos, y entre ellos coloco el 984 que define lo que se entiende por representación, el derecho de representación en materia sucesoria. El 999, artículo muy importante porque define lo que se entiende por testamento. ¿Verdad? 1167, las asignaciones forzosas. 1181, las legítimas. 1216, de la acción de reforma de testamento. 1317, de la partición de bienes. Artículos muy relevantes también que hay que conocer dentro del libro tercero. Y en el libro cuarto, titulado de las obligaciones en general y de los contratos, encontramos disposiciones que son muy relevantes y muy preguntadas en exámenes de grado. Este libro es muy importante, tal vez el más importante, toda vez que regula materias de contratos, ¿verdad? Parte general, parte especial, como se estudia, y también de las obligaciones. Obligaciones y contratos son dos ramos muy relevantes, muy preguntados también en los distintos exámenes de grado. El 1437, que es el primer artículo del libro cuarto, menciona las fuentes de las obligaciones, ¿verdad? El 1438 define lo que se entiende por contrato y a partir del 1439 al 1443 encontramos la clasificación legal de los contratos en unilaterales, bilaterales, gratuitos, onerosos, conmutativos, aleatorios, principales, accesorios, reales, solemnes y consensuales. Los elementos del contrato los encontramos en el 1444. Hay otros artículos muy relevantes en materia de objeto ilícito, ¿verdad? Que se estudia en acto jurídico. Encontramos el artículo 1464. Hay un objeto ilícito en la enajenación de las cuatro cosas que enumera dicho artículo y que presenta algunos problemas y que en definitiva el alcance de la palabra enajenación se puede entender, ¿verdad? En un sentido amplio, en un sentido restringido. La pregunta si se pueden vender o no, vincularlo con el 1810 que también forma parte de este libro, todo lo relacionado a esa disposición que se estudia en materia de acto jurídico. El 1511 o clasificación de las obligaciones en cuanto a la solidaridad, ¿verdad? 1545, 1547, ¿de qué grado de culpa responde el deudor? 1550, la teoría de los riesgos. 1551, cuando el deudor se entenderá constituido en mora. 1553, sin cumplimiento de una obligación de hacer. ¿Qué derechos tiene el acreedor? 1554, los requisitos del contrato de promesa. Artículos muy relevantes. 1567, los modos de extinguir obligaciones. 1681, la nulidad. 1698, la regla general en materia de la prueba, ¿verdad? Sobre quién recae la carga de la prueba. 1793, que define la compraventa. 2116, que define el mandato. 2492, la prescripción. Y podemos mencionar un sinfín de artículos o disposiciones legales más que también son claves, son relevantes de estudiar en el libro cuarto, titulado De las obligaciones en general y de los contratos. Y luego el título final que consta solo del artículo último que se refiere a la observancia del Código Civil. De esa forma entonces está estructurado el Código Civil. Debemos conocer esta estructura, trae grandes beneficios, es muy importante la geografía de código y nos podrá ayudar cada vez que se nos pregunta algún tema relacionado con esto o bien que tengamos que analizar un caso práctico para quienes tienen casos prácticos en sus exámenes de grado. ¿Ok? Espero que les sea de mucha utilidad este material. Nos vemos.